Buenos días, amados hermanos. Vamos a lanzar el mensaje el día de hoy, que es prácticamente el primer domingo de abril, sobre Cristo, que es la roca. La figura de Cristo se simboliza por una roca, por su fortaleza y por todo lo que se presenta por ese cimiento que se presenta. Bien. Entonces, para introducir este mensaje, amados hermanos, el día de hoy vamos a dividir nuestro mensaje en tres partes: el contexto, el cuerpo y la conclusión. Nuestro versículo que va a guiar este mensaje es Mateo 16:18, donde prácticamente nuestro Señor Jesucristo le dice a uno de sus apóstoles, a Pedro específicamente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Entonces, ese es el mensaje guía, el versículo guía que va a guiar todo lo que es la exposición del día de hoy en cuanto al mensaje. Bien, primeramente veamos el contexto, ¿no? Dentro de esto vamos a ver el contexto inferior en los versículos previos, donde en Mateo 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces él estaba preguntando a sus discípulos en ese sentido. Entonces, aquí vamos a analizar dos cosas en este momento. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra con una misión fundamental, ¿no? De propiciar la salvación de la humanidad mediante la fe en lo que Él iba a hacer en la tierra. Y también vino a predicar, a traer el reino de los cielos y predicar y traer la palabra de Dios al mundo. Y también vino a sanar a las personas. Entonces, en este ministerio que inició a los 30 años, bueno, él fue teniendo diferentes etapas, ¿no? Primero, a ver, analicemos un primer punto que dice el cambio de perspectiva. Nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, y en un momento determinado llegó a Cesarea de Filipos, que estaba a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, y más o menos a unos 8 kilómetros al este del Jordán, ¿no? Entonces, cuando Jesús llegó a los pueblos de alrededor, sí, entonces ahí dice en Mateo 8:27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Prácticamente. Entonces, este incidente que tuvo lugar en ese momento es reconocido como un punto culminante, ¿no? Lo que justamente pregunta nuestro Señor Jesucristo: ¿quién dice que soy yo? Tanto en Mateo como en Marcos 8:27 hace esta pregunta, ¿no? Hasta este momento, nuestro Señor Jesucristo estaba conduciendo a sus discípulos a un verdadero entendimiento de su persona, ¿sí? Una vez que había conseguido este entendimiento de su persona, desde ese momento cambia de perspectiva y dirige su atención y sus esfuerzos resueltamente a la cruz. Es decir, hasta ese momento que preguntan: ¿quién dicen que soy el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo estaba preocupado de capacitar a los discípulos, de predicar la palabra, de hacerles conocer quién era Él. Pero a partir de ese momento hay un cambio de mentalidad y de perspectiva, y nuestro Señor Jesucristo se enfoca ya en su tarea de la cruz, de morir en la cruz. Entonces, este punto, digamos, es reconocido por teólogos y por todos los intérpretes de la Biblia, de que es el punto de cambio de perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba viniendo a cumplir esa tarea específica de ir a la cruz, y aquí es donde él hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Porque hasta el momento había una serie de dudas, incertidumbres sobre quién era él. Muchos decían: es un profeta, es un maestro. Bueno, y había diferentes opiniones
al respecto otros decían eres el Mesías, etcétera, etcétera. Entonces, él hace este cambio de perspectiva. Entonces, la pregunta que hace, ¿quién es el Hijo del Hombre? Sí. Enfoquémonos ahora en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, cuando Daniel, que tenía visiones, que era un profeta de Dios, y que estaba en el seno del reino de Nabucodonosor, o sea, del imperio asirio, entonces él tiene visiones y dice en una de ellas, ¿no? En Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y en aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En sus visiones vio a Jesucristo, vio al Hijo del Hombre, ¿no? Vio en su gloria, las visiones que tenía lo vio en su gloria. Entonces aquí claramente ya hay un anuncio profético de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir con ese título, si se quiere, de Hijo de Hombre. En Mateo 16:14, ¿no? Los relata cómo los discípulos responden a esta pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿No? Entonces los discípulos responden, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces estaban respondiendo de diferente forma. Como digo, había una incertidumbre, decía, es un profeta, ¿no? Es, ¿qué se llama? Es Jeremías, es Elías. Y mencionaban a una serie de hombres muy notables del Antiguo Testamento, profetas santos, hombres santos de Dios. ¿Sí? Es en este momento que nuestro Señor Jesucristo, en este cambio de perspectiva, hace esta pregunta a los discípulos, ¿no? Acerca de su identidad. ¿Qué creían? ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? Les decía, ¿quién soy yo prácticamente? Como hemos visto, las contestaciones tenían una amplia gama de respuestas para el común de la gente. Pero todas estas respuestas lo hacían uno más entre tantos. Era bueno, pero no era el mejor, ¿no? Grande, era grande, pero no el supremo. Era un profeta, pero no era el profeta. Esta opinión no hubiera podido prosperar y ser mejor, porque los judíos pensaban que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a libertarlos como un libertador. Todo lo que decían de él era una alabanza casi a medias. Si él hubiera sido cualquier hombre, cualquier tipo de hombre, profeta, maestro, lo que sea, hubiera sido realmente un mentiroso y falso, porque en los hechos él afirmaba ser igual con Dios Padre. Entonces, esta pregunta es clave, ¿no? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Hoy en día nosotros también andamos con dudas. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo como un profeta, un maestro, un buen hombre, un hombre moral y lo que sea, pero no lo reconocemos en su verdadera deidad y en su verdadera magnitud de quién realmente debe ser nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, cuando la pregunta se hace a los discípulos y diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Porque él se catalogaba como el Hijo del Hombre y habíamos visto ya en Daniel que Daniel había tenido esa visión como Hijo de Hombre, ¿no? Ya de alguna manera se estaba visualizando que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a la tierra con la figura de hombre. Bien, analicemos entonces el versículo, la respuesta que da Pedro, ¿ya? Y cómo Jesucristo le comisiona de alguna manera a una misión a Pedro. En Mateo 16:18 le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí se hace mención en estos versículos 18 y 19 en realidad, se hace mención a 4 características fundamentales.
Primero, la mención que se hace hacia Pedro, la misión que se le otorga a Pedro, el mensaje y la metáfora que se hace, ¿no? Al hablar de las puertas del Hades, ¿sí? Mención, misión, mensaje y metáfora. Analicemos primero la mención, en la primera parte del versículo que le dice a Pedro. Mateo 16, 18a. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Le hace una mención a Pedro, ¿no? Le hace una mención, que tú eres Pedro, ¿no? Yo también te digo que tú eres Pedro. Y la palabra Pedro, el nombre de Pedro, viene del griego Petros, que quiere decir un pedazo de roca. Escuchen bien, un pedacito de roca. ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador, hermano de Andrés, que llegó a ser uno de los discípulos más fervorosos, más enérgicos y más impetuosos de nuestro Señor Jesucristo. La vida de Pedro, en lo que va con la relación de nuestro Señor Jesucristo, presenta 3 etapas. La primera etapa es el periodo de formación, que está expuesto en los evangelios, donde Pedro aprende a conocer al Señor y a conocerse a sí mismo. Este periodo de Pedro termina con la negación, cuando Pedro lo niega a nuestro Señor Jesucristo. Ahí Pedro todavía estaba aprendiendo, formándose, y es cuando, digamos, también empieza a conocerse un poco más. Para conocerse a sí mismo, nosotros primero debemos conocer a Dios. Entonces, Pedro entró todavía en un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda etapa, al comienzo de Hechos, cuando la iglesia es creada en el libro de Hechos, en el libro histórico de Hechos, ¿no? Durante el cual Pedro condujo a la iglesia con audacia, con firmeza, vivió Pentecostés cuando fue derramado el Espíritu Santo de Dios, y también vivió algo bien importante, la transformación de Cornelio, que Cornelio era un gentil que luego entregó su vida a Jesucristo y recibió el bautismo del Espíritu Santo en su corazón, o sea, tuvo un nuevo nacimiento. Tercero, la tercera etapa de Pedro queda manifestada, simbolizada por un trabajo humilde y perseverante revelado en sus epístolas, en Primera Pedro y Segunda Pedro. Una vez que hubo echado los cimientos de la iglesia con el evangelio, trabajó desde la oscuridad para la expansión del evangelio. Y finalmente Pedro también murió, ¿no? Crucificado, pero boca abajo, porque él consideró que no era digno de ser crucificado boca arriba como el Señor Jesucristo. Él no se consideraba digno. Entonces esa persona era Pedro, caracterizado por estas 3 etapas de formación, ¿no? De precursor y consolidador de la iglesia, y tercero, de ese trabajo humilde y perseverante, donde ya él en inmensa santidad fue proclamando mucho más el evangelio y viviendo una vida santa. Bien, ese era Pedro, pero ahora veamos qué confesó Pedro. En Mateo 16, 15 a 17, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 15 él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el versículo 16 responde Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el versículo 17, nuestro Señor Jesucristo responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren, aquí Pedro hace una revelación súper importante, ¿no? Porque no solamente él dice que Jesucristo era un profeta o que era Elías, nada, sino Pedro agarra y dice, tú eres el Hijo de Dios, Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. En este sentido, Pedro fue el apóstol que confesó claramente que Jesús era el Mesías, que era Dios y era la significación del cumplimiento de la profecía, tal cual él mismo lo había manifestado. Nuestro Señor Jesucristo había dicho que la profecía se estaba cumpliendo con él. En otras palabras, él era el Mesías de Israel y el Dios Hijo. El Hijo del Hombre era el Mesías
y el Dios mismo. Nuestro Señor, entonces, ante esta circunstancia, ante esta mención que hace Pedro, ¿sí?, ¿no?, lanza una bendición sobre Simón, sobre el hijo de Jonás. Su padre de Pedro era Jonás, el pescador. Y le dice que él llegó a esa conclusión, Pedro llegó a esa conclusión acerca de nuestro Señor, no por el intelecto humano o una sabiduría humana, sino más bien por una revelación natural, sobrenatural, ¿no?, de Dios el Padre. Tú te has dado cuenta que Cristo es nuestro Señor porque has tenido una revelación sobrenatural. Miren, nosotros escuchamos en este mundo hoy día hablar de mucha gente de Jesucristo como un maestro, como tal. Esa gente, mucha de esa gente ni reconoce que Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo fue Dios en la tierra, que Cristo fue el Hijo del Hombre que vino a suplirnos en la cruz para llevar nuestros pecados. Entonces, obviamente, ante esta declaración de nuestro Señor Jesucristo que está en Mateo, ¿sí?, este tipo de hombres que tienen ese enunciado sobre Jesucristo, que es un buen hombre o lo que sea, no tienen la revelación del Espíritu Santo. Pedro tuvo esa revelación, por eso dijo, tú eres el Cristo. ¿No es verdad? Entonces, fíjense, aquí hay una declaración de que Pedro está haciendo sobre nuestro Señor Jesucristo, que Él era el Mesías, ¿no? Vayamos adelante al segundo punto. Frente a este contexto y a esta mención que se hace, ¿no?, tanto por Pedro como por nuestro Señor Jesucristo continúa, ¿no?, y le da una misión a Pedro. En Mateo 16, 18b, en la segunda parte, dice, y sobre esta roca, le dice. La palabra roca aquí es Petra, y es una masa de roca grande, fuerte, es una peña. Quiero que diferencien claramente entre lo que Pedro, la palabra Pedro quiere decir roca, pero el griego es Petros, que quiere decir un pedazo de roca. En cambio, dice, y sobre esta roca se refiere a Petra, que es una masa de roca o una peña súper fuerte. Entonces, semánticamente hay una diferencia entre Pedro y roca, ¿no? ¿Sí? ¿No? Podríamos decir que Pedro significa un pedazo de esa roca, ¿no? Entonces, esta aclaración lo hago porque ahorita vamos a ver el significado, justamente, el tema del significado de esto que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Porque el catolicismo romano cita este pasaje, ¿no?, para probar que el Papa, ¿no?, de Roma es de algún modo el vicario de Cristo. Es el vicario de Cristo en la tierra y la cabeza de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Así lo tienen significado al Papa, ¿no? Esto presupone dos cosas: que Pedro tuvo sucesores, que Pedro dicen que fue el primer papa y tuvo sucesores, que heredaron su posición como roca de la iglesia, y que los sucesores de Pedro son los que se denominaron obispos de la iglesia. Y eso es falso, ¿no? En realidad, la piedra angular, la peña del templo espiritual del Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la piedra angular, la piedra central, el cimiento, la roca, la peña del templo espiritual, ¿no? Y es el fundamento. Pedro, como el pedazo de roca, fue un líder indiscutible de la formación de la iglesia. Fue un líder indiscutible, pero no era la roca, ¿sí? Cristo es la Petra o la roca de la iglesia. 1 Corintios 10:4
Vayamos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice lo siguiente: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Lo ven? Y la roca era Cristo. Y aquí la palabra roca es también Petra, que quiere decir una masa de roca, una peña. Y no es Petros, no es Pedro. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que las religiones están equivocadas, inclusive en la interpretación de la propia palabra de Dios, para acomodar, digamos, hasta la propia Biblia, como el enemigo lo hace, a sus propios requerimientos, para justificar su propia autoridad. Y eso no es cierto de esa manera. El sentido confesional de esta declaración. Pedro había declarado que Jesús era el Hijo del Hombre, era el Mesías que la humanidad esperaba. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pedro había acabado de confesar aquella verdad que es el basamento, la base o el fundamento de la Iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pedro estaba confesando que Cristo era el Mesías, era Dios, y ese es el fundamento, esa es la roca de la Iglesia. La verdad de que Jesús, ¿no?, es el Cristo y es el Hijo de Dios. O sea, la Iglesia, ¿no?, tiene solamente un fundamento, tiene solamente una peña, una roca, se llama Jesucristo. Esta verdad confesada le atribuye a Cristo como la piedra angular de la Iglesia. Y este basamento, este fundamento, es reafirmado en 1 Corintios 3:11. Confesionalmente, Pedro había confesado, porque nadie puede poner otro fundamento, dice Pablo, ¿no?, otro cimiento, otra base de construcción. Nadie puede poner ese fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Clarísimo. Nadie puede poner un papa, nadie puede poner a Pedro como fundamento. La palabra de Dios es muy clara, amados hermanos. No podemos poner a un obispo. El fundamento de la iglesia es Cristo. El fundamento de todo lo que fue construido para los nacidos de nuevo, para los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, siempre ha sido y será por los siglos de los siglos nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta confesión que se hace, ¿no?, hay otro sentido, se llama el sentido apostólico. ¿Qué quiere decir? Aparte de la confesión de quién es la roca, hay un sentido apostólico. ¿En qué sentido? Escuchen bien, hermanos y hermanas, que Jesús estaba confiando su evangelio a un selecto grupo de hombres a quienes les dio una dote especial del Espíritu Santo para que puedan propagar este evangelio. Les estaba dando una comisión, una misión muy clara. Ustedes van a propagar el evangelio. Y Pedro no fue el único escogido para esta tarea. O sea, en este sentido quiere decir que la base de creación de la iglesia, humanamente hablando, son todos los apóstoles con el liderazgo de Pedro, ¿no? Efesios 2:20 nos aclara este concepto, dice, ¿no? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, escuchen bien, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Ellos en la tierra fueron comisionados para ser la base de crecimiento de la iglesia, pero, ¿no?, aclarando que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Pedro mismo no se cree a sí mismo papa, no se cree a sí mismo roca, ¿no? Él afirma que Cristo es la piedra. Por ejemplo,
En Hechos 4:11, Pedro hace esta afirmación. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Otra vez se menciona que Jesucristo es la roca, es la piedra, la peña. Y que desde un sentido apostólico, él había comisionado a los apóstoles, a Pedro como líder, para que sean capaces de propiciar y propagar el evangelio a través de todos los confines de la tierra. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Entonces, no hay que distorsionar el mensaje de lo que se está diciendo. Por eso vamos a ir al tercer punto. Nuestro Señor Jesucristo, aparte de comisionarlos en una misión, ¿sí?, les da un mensaje. Les da un mensaje a los apóstoles, a Pedro le da un mensaje. Le está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y aquí hay dos partes en este mensaje. Edificar y mi iglesia. Qué tremendo. Edificaré mi iglesia. Mensaje. No dice la iglesia del Papa, no dice edificaré la iglesia de los santos de los últimos días, no dice edificaré la iglesia mormona, no. Dice edificaré mi iglesia, está diciendo Jesucristo. Y la palabra edificar tiene una connotación grande, es construir, ser constructor de una casa. Edificaré, ¿no? Jesús había de edificar en el sentido de construir aquella congregación que ha de representar el cuerpo y la esposa de Cristo. La iglesia representa el cuerpo de Cristo y además es la esposa de Cristo. Representa el cuerpo y es la esposa de Cristo. Esta iglesia está constituida por todos los creyentes, es decir, por todas aquellas personas que han nacido de nuevo, todas aquellas personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y son de cualquier origen, que han nacido de nuevo y han escuchado el mensaje del Evangelio. Aquella iglesia que está constituida por los hijos de Dios tiene una cabeza fundamental que es Jesucristo. Porque además de ser la cabeza, Jesucristo es la roca y el basamento. Miren lo que dice Efesios 5:23, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Quién va a salvar a la iglesia? ¿Quién es el esposo de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No dice que la cabeza de la iglesia es el Papa, ni es un obispo, nadie, sino que es Jesucristo. La Biblia está expresando todos estos conceptos, esta doctrina muy claramente y no da lugar a torceduras ni a otro tipo de cosas. Entonces, el constructor de esta congregación, de esta iglesia, no es nada más ni nada menos que Jesucristo. Además, en este mensaje, nuestro Señor Jesucristo hace otra afirmación. Mi iglesia, dice. No dice tu iglesia. Nuestra iglesia que tenemos aquí no es mi iglesia, no es la iglesia de nadie, es la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros como miembros de esa iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo. Y la iglesia es de Cristo. Lo sorprendente de esta afirmación es cómo nuestro Señor Jesucristo o Jesús se hace responsable por su cumplimiento de edificar su iglesia. Hace una promesa personal y la cumple sin rodeos. Es mi iglesia, la cual yo edificaré, está diciendo el Señor Jesucristo. Esto indica claramente el interés personal que Él tiene en su iglesia.
presupone la capacidad que Cristo tiene, ¿no?, para edificar la iglesia por gracia todopoderosa. Aquí tenemos la primera mención de la iglesia en la Biblia, cuando Jesucristo dice mi iglesia. Y la palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir asamblea, reunión, ¿no? Entonces, la palabra iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, la primera institución que, nuestro Dios, perdón, Dios, la primera institución que creó fue el matrimonio, la segunda institución que creó fue el Estado, y la tercera institución que creó fue la iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento, y el Estado y el matrimonio en el Antiguo Testamento. La iglesia todavía futura cuando Jesús dijo estas palabras, ¿no? Edificaré mi iglesia, porque todavía no estaba edificada la iglesia. ¿Cuándo fue constituida la iglesia? El día de Pentecostés, cuando estaban reunidos los discípulos con todas las personas ahí congregadas, vino el derramamiento del Espíritu Santo, está relatado en el libro de Hechos, ¿sí? Y ungió prácticamente a todos los presentes en ese momento. Y ¿no?, podemos decir con toda claridad y con toda certeza que la iglesia se compone de todos los verdaderos creyentes en Cristo, tanto judíos como gentiles. Esa es la iglesia. No es Israel, es la iglesia. Es una sociedad distinta, conocida como el cuerpo y la esposa de Cristo, y posee un llamamiento y destino singular y celestial. Entonces queda claro que Cristo es el fundamento, es la roca de esa iglesia. Finalmente, en el versículo 19, nuestro Señor Jesucristo lanza un mensaje en Mateo 16, 19, y dice, o en Mateo 16, 18d, si mal no recuerdo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Se utiliza esta metáfora, ¿no?, ¿sí?, de las puertas del Hades. ¿Qué representa esto? Vamos a dividir esto en dos partes. Uno que es las puertas del Hades y la segunda parte que no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? Las puertas del Hades. El Hades, en el significado semántico griego, quiere decir un sepulcro, ¿sí? Y se decía que era el lugar o el estado de las almas que han partido, que han muerto. Cuando una persona muere, iba al Hades. Eso es lo que se decía en ese tiempo. Al decir las puertas del Hades, utilizar esta metáfora, el Hades en la Biblia se refiere figuradamente al lugar de la muerte o al sepulcro. También les describe el lugar del castigo para los malvados después de la muerte por causa del pecado. La muerte y el Hades son los últimos peores enemigos del pueblo de Cristo. La muerte y el Hades son los peores enemigos del pueblo de Cristo, de la iglesia. Al decir las puertas del Hades, al utilizar esta frase, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que las puertas del Hades se refieren a todo lo que se opone a la edificación de la iglesia de Cristo. ¿Y por quién es manejado esto? Por el enemigo. Esta metáfora representa el último y peor enemigo, ¿no?, de todos los enemigos del cuerpo de Cristo. Primera Corintios, capítulo 15, 25, 26, versículos 25, 26, dice, porque preciso es el que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, está queriendo decir que Jesucristo es preciso que ponga a todos bajo sus pies hasta derrotar al último enemigo que es la muerte. En todo el plan de salvación que Dios ha planificado, ¿no? El póster enemigo, el último enemigo que va a derrotar es la muerte. Todavía nosotros podemos morir físicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Al poner este fundamento donde se reconoce a Cristo como la iglesia, como la roca, el fundamento de la iglesia, y a los apóstoles poniendo el fundamento humano, digamos, para construir y propagar el evangelio y hacer la construcción de la iglesia en la tierra, ¿sí? Proclamando el evangelio, se estaba, ¿no? Se estaba realizando una tarea que cumplía el plan de Dios, pero había un enemigo tremendo. Hay un enemigo que es las puertas del Hades. Y ahí Jesucristo le dice, si ustedes hacen bien las cosas, hacen según la voluntad de Dios, esas puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Que puede entenderse de dos formas. Que las puertas del Hades fracasarán ofensivamente contra la iglesia. Por más que ataquen de diferente forma, no van a poder derrotar a la iglesia. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo está diciendo que la iglesia sobrevivirá a todos los ataques que le hagan. Ese es un primer aspecto, ¿no? No prevalecer no significa que no habrá una victoria de las puertas del Hades respecto a la iglesia. Y la iglesia permanecerá incólume a pesar de todos los ataques, ¿no? Con la misión que Dios ha dado para la iglesia. Y segundo, ¿sí? Puede resultar ya no en un sentido defensivo, sino que la iglesia se vaya en un sentido ofensivo de ataque y salga victoriosa. Por un lado, hay un concepto defensivo, ¿sí? Donde la iglesia es capaz de resistir todos los ataques del Hades y también, por otro lado, desde un aspecto ofensivo. No se olviden que en la armadura de Dios, uno de los elementos de la armadura de Dios es la palabra, ¿sí? Y que está significada por la espada, por una espada corta. Y la espada es el único armamento, el único elemento que tiene dos características, ofensiva y defensiva. Sirve para defenderse y también para atacar. Y la espada está dirigida a referirse a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un sentido defensivo y también un sentido de ataque para salir victorioso. En cada caso, siendo que nos estemos defendiendo o estemos también atacando, si se quiere, los poderes de la muerte serán derrotados por el traslado de los creyentes vivos y la resurrección de los muertos en Cristo. Entonces, las puertas del Hades no tienen ninguna pizca de esperanza de vencer a la iglesia, porque el enemigo quiere atacar a la iglesia porque es la esposa de Cristo. Si atacan a tu esposa, no han visto lo que pasó con Will Smith, atacaron a su esposa y salió a defender, ¿sí? Si atacan a la esposa, el esposo sale y lo defiende, ¿sí? Bien, ante estos cuatro elementos que hemos mencionado, ¿no? La mención, la misión, el mensaje, la metáfora, podemos establecer las siguientes conclusiones. Primera conclusión, Dios es la roca del creyente. Dios es la roca de la iglesia. Segunda Samuel 22:2, ¿no? David está diciendo, Jehová es mi roca, es mi piedra, es mi peña, es mi fortaleza y mi libertador. El fundamento de nuestra vida
Es poner todas nuestras expectativas, nuestras esperanzas, nuestra vida misma en la roca, ponerlo en el Señor Jesucristo. Segundo, como Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, podemos claramente afirmar que Cristo es el Mesías y el Hijo de Dios. Por tanto, al cumplirse la profecía en Jesús de ser el Mesías y el Hijo de Dios, Cristo viene a ser el fundamento y roca de la iglesia, como dice en Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y se refiere al Evangelio y las hace y las practica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si nosotros ponemos nuestras esperanzas, como había dicho, todos nuestros esfuerzos en Jesucristo, construiremos una verdadera casa con un verdadero fundamento, donde ese fundamento es la roca, o sea, Jesucristo. Y por último, podemos concluir que los apóstoles no son la roca en sí, no es su iglesia de los apóstoles, han sido la base de la predicación del Evangelio en la iglesia que ha sido edificada por Jesucristo. Bien, frente a estas conclusiones, podemos terminar el mensaje, ¿no?, diciendo que Jehová, o sea, Dios, es nuestra roca y nuestra fortaleza, es nuestro libertador, tal cual dice en 2 Samuel, capítulo 22, 2. Por tanto, Jesucristo es la roca y es el Cristo Redentor, es el Mesías. Muchas gracias, amados hermanos. Dios nos bendiga siempre y siempre atentos a escuchar un nuevo mensaje de nuestro ministerio que es Ebenezer, ¿no? Evangelismo en equipo, porque somos un equipo, así como los apóstoles eran un equipo para proclamar el Evangelio. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga ricamente.